Bien, entonces arrancamos el día de hoy con la resolución 2400, llamada también Estatuto de Seguridad Industrial. ¿Cómo será importante que lo llamaron? Este es el estatuto, dijeron. Este es el estatuto. Resolución 2400 del año 1979, que es el año en que yo nací. ¿Cómo le parece, gente, para que se acuerden? Se llama Estatuto de Seguridad Industrial. Y yo les digo que cómo será de importante que dijeron, no, 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 esto es muy importante. Vamos a llamarlo estatuto. Estatuto, estatuto, estatuto. Estatuto de Seguridad Industrial. Y dijeron efectivamente, esto es tan importante que le vamos a dar la calidad de estatuto. El estatuto es, ¿cuáles son los estatutos de la universidad? Ah, pues que los estudiantes vengan, que los estudiantes tienen que hacer 10 semestres, etcétera, etcétera. Y esto es tan importante que le vamos a poner un poquito más grande el tamaño de la letra. Es más, vamos a ponerlo mucho más grande y lo vamos a dejar como una página sola, porque sobre ella es que nosotros vamos a trabajar. Edwin Montenegro, ¿en qué color quieres que pintemos esto de acá? Verde, profe. Vamos a ver. No, creo que queda mejor así. Ah, vale, vale, está bien. Ahí te pintamos algo de verde y chévere, ¿listo? Vale, profe. Bien, entonces, muchachos, esto es súper mega importante que se llama Estatuto de Seguridad Industrial. El estatuto, vamos a hacerle el estatuto. Dijeron, vamos a hacer el estatuto y el estatuto es la parte más importante que tiene una empresa. ¿Cuáles son los estatutos de la empresa? Los estatutos de la empresa son tales, tales y tales. Ah, caramba, pues buenísimo. Estos son los estatutos. Estatuto de Seguridad Industrial. Resolución 2400 del año 1979. Y me acuerdo mucho de ese año porque pues ese año fue el día en que fue el año en que yo nací, pues imagínese usted. ¿Cómo no? ¿Cierto? Dice, ¿qué opina? No te oigo. ¿Se fue el año en que, profe? Que te no te escuché esa parte. El año en que yo nací, el año 79. Ah, no, no, está súper joven. Pues es un muchacho que debe apenas se ríe. Bueno, entonces vámonos por acá. Y entonces decíamos que efectivamente se llama Estatuto de Seguridad Industrial. Ay, ¿cómo se llama esta vaina? No, no, no es. Bueno, 2400 aquí, 2400 otra vez. Y nos vamos. Ajá, ya sé dónde está. Está perfecto. Bueno, muchachos. Adriana Arboleda, admitir. Listo. ¿Ven bien o le subo un poquito el tamaño de la letra? Resolución 2400 del año 1979, por lo cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Yo pensaría que no hay otra cosa más importante que eso. No hay nada más importante que eso. Mire, por lo cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. ¿Y qué es la higiene? ¿Y qué es la seguridad? Le pregunto a Edwin, dame un número. 7, profe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te tocó? Bueno, pero porque me conté yo ahí. Entonces, Cristian Perafán sería el 7, de verdad. ¿Qué es la higiene? No me vas a decir que es que estén limpias las cosas ni nada, porque mejor dicho, a la sala de espera. Profe, pues higiene sería como No, hacer higiene industrial.
Profe, pues en cuestión de higiene sería eh, Y se va a ir a la sala de espera, ya sé. colocar en, colocar en práctica, profe, hay una, unas normas para colocar como unas prácticas que tiene la higiene. Deberías meterte a político. A ver, pero termina de decir. No, Profe, ahí me cortó. no. Carolina, la higiene industrial. Jennifer Rojas. Mayra Mera, la higiene industrial. Juan Pablo. Profe, pues es como mantener o llevar como algunos controles para poder preservar como la salud, ¿no? Mm, ¿Para qué qué? Poder preservar la salud. Bueno, pues sí, pero pues sí. Bueno, Jessica López. Ay, profe, pues sería como llevar a cabo el cumplimiento de normas que permitan la seguridad del trabajador en cuanto a su estado de salud, no sé. Osmar, te oigo. Profe, es como No, como las técnicas para que se aplican por ejemplo, en las empresas y eso para bajar el nivel de probabilidad de que ocurra un accidente o sí, un accidente, o sea, para tratar de bajar el riesgo, como tener controlados sus factores. bueno, está mejor, está mejor. Otro que sirve para político. Eduard Sarria. ¿Allí me escucha, profe? Sí, perfecto. Valentina Vidal, alístate. Eduard. Pues, profe, la higiene industrial me imagino que es todo lo que, como decían mis compañeros, lo que vela por la seguridad del trabajador y también mantiene unos estándares de la Vean, trazabilidad de los yo sé productos. que ustedes saben ya un poquito más que cuando entraron. Es la identificación, evaluación y control de los peligros en una empresa, ¿se acuerdan? Entonces, nos devolvemos acá. Pues fíjese usted que aquí nos habla y nos dice, por lo cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Y nos habla de la higiene y nos habla de la seguridad. La higiene, identificación, evaluación y control de los peligros en la empresa. Identificación, evaluación y control. Y seguridad son todas aquellas normas y procedimientos que nos van a permitir mantener el buen estado de salud del trabajador, o en otras palabras, evitar que se presenten los riesgos profesionales, porque recordamos que los riesgos profesionales, ¿qué son? Valentina Vidal, ¿qué son los riesgos profesionales? Son factores a los que un trabajador está expuesto y se puede generar a futuro una enfermedad o en su momento algún accidente. Y pone en Eso, peligro la integridad física y psicológica del trabajador. exactamente. Francisco, ¿viste? Es una niña que la pasa estudiando, por lo que me doy cuenta. Perfecto, Valen, te felicito. Muy buena la apreciación y la definición. Perfecto. Excelente. Entonces hablamos del campo de aplicación. Campo de aplicación nos dice que se aplica en todos los establecimientos de trabajo. O sea, muchachos, la respuesta es muy fácil. Campo de aplicación en todos los establecimientos de trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. Preservar, mantener y mejorar la salud física y mental, lo que decía Valentina hace un momento. Vamos a prevenir los accidentes y las enfermedades profesionales. Mejor dicho, Valentina lo dijo todo. Todo este párrafo, ella lo dijo hace un momento. Te felicito, Valen, te felicito. Y nos habla entonces de las obligaciones de los patronos.
¿Cuáles son las obligaciones de los patronos? Mírenlos, aquí están. Son estas que tenemos aquí. Resolución 2400 del año 1979. Y es tan bueno este Estatuto de Seguridad Industrial que no lo han cambiado, que no lo han tumbado, que no lo han hecho otro, sino que continúa vigente. Significa eso entonces que cuando el juez de pronto en una de esos cuando el juez castiga a una empresa por un accidente grave o por alguna demanda que hace un individuo, entonces el juez dice, con base en la resolución 2400 del año 1979, rayita, Estatuto de Seguridad Industrial, usted como empleador ha infringido en las normas tales, artículo tal, del 2400. Por tanto, tiene que pagar 100 salarios mínimos. Entonces, los jueces de la República invocan la 2400 con mucha frecuencia. Obligaciones de los patronos. Mírelo usted. Dar cumplimiento a lo establecido en la presente resolución. Eso es muy fácil. Proveer y mantener el medio ambiente adecuado el medio ambiente ocupacional en adecuadas condiciones de higiene y seguridad. Pero higiene y seguridad, los jueces dicen higiene y seguridad porque saben la respectiva, el entorno que significa la higiene y seguridad, la higiene y la seguridad industrial. C. Establecer un servicio médico permanente de medicina industrial en aquellos establecimientos que presenten mayores riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. Y dice, a juicio de los encargados de la salud ocupacional del Ministerio del Trabajo. D. Organizar y desarrollar los programas permanentes de medicina preventiva de higiene y seguridad industrial y crear los comités paritarios, patronos y trabajadores de higiene y seguridad industrial que se reunirán periódicamente. ¿Cada cuánto es que se reúnen, Edwin? Jennifer, esa es la tarea de ayer, ¿no? Acuérdate. Profe, creo que por lo menos una vez al mes. Sí. O cada vez que haya algún tipo de accidente o... Muy bien, Edwin. Perfecto. Jennifer, compleméntame. Profe, por ahí leí también que era cada 2 años también. No, cada 2 años es la vigencia. Si se reúnen cada 2 años, se mueren todos. No puede ser. La vigencia del nombramiento del presidente y del secretario, de los respectivos representantes del comité, dura 2 años, efectivamente. Bien. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control. ¿Y los sistemas de control hacen parte de qué? Recordamos cuál es la definición de higiene. Adriana Campo, recuérdame. Profe, pues higiene es todo lo que se desarrolla para prevenir, reducir los riesgos que se presentan, ¿no? Entonces ahí está lo que es la identificación. La evaluación. Sí, eso. Identificación, evaluación y control. Vamos a identificar el riesgo. Al identificar el riesgo podemos darnos cuenta qué accidentes o qué enfermedades se pueden causar. Vamos a evaluar. La evaluación se hace con la medición. Entonces recordamos, identificación es básicamente observar cuáles son los peligros, los riesgos profesionales que tenemos en una empresa. Los riesgos profesionales son los accidentes y las enfermedades. Vamos a recordar eso. Identificación. La evaluación se hace de una forma cualitativa o cuantitativa. Recordamos, Laura Natalia recuerda que nosotros en la GTC 45 estábamos viendo los diferentes tipos de evaluación y hablamos de una evaluación cuantitativa cuando es con los equipos. Entonces, como nosotros no tenemos sonómetro, no tenemos otros equipos, con el celular podemos bajar las aplicaciones. Lo recordamos. ¿Cierto que sí? Y lo medimos con números. Todo lo que sea medible con números, hacemos referencia a cuantitativo. Y todo lo que sea con observación,
hacemos referencia al cualitativo. El anexo C de la GTC 45 nos entrega la forma para hacer las evaluaciones cualitativas. Recordamos eso, ¿cierto? Carolina, ¿te acuerdas de eso? El anexo C, vamos a recordar el anexo C de la GTC 45 para la siguiente clase. Por favor, todos repasan la GTC 45 y probablemente tomo una nota. GTC 45, hicimos un trabajo importante que lo subimos ya a Classroom, ¿cierto que sí? Perfecto, háganme así con la cabeza, yo los veo. Muy bien, ok, perfecto. Bien. Y por último, nos dice, suministrar instrucción adecuada. Espérense un momento. F. Aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control. Entonces, decíamos que la higiene es identificación, evaluación y control. Entonces, identificación. Identificamos el peligro. Identificación. Evaluación es lo que yo estaba hablando hace un momento. Evaluación o con números con el aparato o en su defecto de forma cualitativa. Es una evaluación cualitativa y una evaluación cuantitativa, tal como nos dice la GTC 45. Pero SF dice, aplicar y mantener en forma eficiente los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores y de la colectividad contra los riesgos profesionales, las condiciones o contaminantes ambientales, orientados en las operaciones y procesos de trabajo. Y hace referencia entonces a todos aquellos elementos de protección que van a evitar que se manifiesten y que se consoliden esos riesgos profesionales. ¿Cuáles son los riesgos profesionales? Los accidentes y las enfermedades de carácter laboral. G. Suministrar la instrucción adecuada de los trabajadores antes de que se inicie cualquier ocupación sobre los riesgos y peligros que puedan afectarles y sobre la forma, métodos y sistemas que deben observarse para prevenirlos o evitarlos. Cuando hace referencia al control, hace referencia a todos aquellos diseños que van a evitar que se manifiesten esos riesgos profesionales. Por ejemplo, Laura Valencia está en este momento en un sitio donde hay una gran cantidad de polvo de madera. El polvillo de madera, ¿qué causa, Laura Valencia? Muy bien, cáncer ocupacional, eso, te leí la mente, pero tienes que quitarle el micrófono, muy bien. Cáncer ocupacional, ese cáncer ocupacional va a causar en las fosas, de hecho ese polvillo de madera es una cosa que hace un daño increíble para los ingenieros forestales, los 15, 17 ingenieros forestales que tenemos en este grupo, es muy importante que lo sepan. Ese cáncer ocupacional causado por ese polvillo de madera puede llegar a causar también neumoconiosis. Y entonces la persona pues muere de dos cosas. Recordamos, año 1979, que fue el año en que yo nací, es el Estatuto de Seguridad Industrial. No se olviden. Ok, perfecto. Esas son las obligaciones de los empleadores. ¿Y cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Son solamente estas que tenemos aquí en esta página. Y nos dice dar cumplimiento a las obligaciones que le correspondan en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. Perfecto. Utilizar y mantener adecuadamente las instalaciones de la empresa y los elementos de trabajo. O sea que un trabajador lo podemos sancionar, lo podemos sacar de la empresa si daña los elementos de trabajo. C. Abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinarias o equipos distintos a los que le han sido asignados. Y aquí en este salón me preguntaron que por qué, que si era cierto eso, que si uno no podía operar sin la debida autorización unos otros vehículos. Y justamente hablábamos que efectivamente era así, que era de esa manera como estaba la ley, como estaba realmente escrito en la ley. ¿Y por qué? Pues sencillamente, porque si usted tiene a un trabajador, si usted aquí tiene a un trabajador, un segundo, si usted aquí tiene a un trabajador que es de riesgo 1 y lo pone a manejar un vehículo,
y el vehículo se estrella, ¿qué riesgo debería estar el trabajador aquí? ¿Qué riesgo debería estar registrado el trabajador? Héctor Hernández, ¿qué riesgo para conducción? Creo que riesgo 4, profe. Sí, señor. Riesgo 4, pero el 4 se escribe así, ¿no? Perfecto. Riesgo 4 para conducción y riesgo 1 para servicios generales, por ejemplo. ¿Qué significa eso entonces? Que la ARL no lo cubre y si la empresa no tiene con qué pagar, pues con nada paga. ¿Listo? Pues no hay nada que hacer. Entonces, por eso es que dicen que abstenerse, efectivamente, abstenerse de operar sin la debida autorización vehículos, maquinaria o equipos distintos a los que les fueron asignados, entre otras cosas, porque cuando se le asigna a un trabajador tiene que haber una capacitación sobre ese vehículo, por ejemplo, o sobre ese equipo. La capacitación, usted no le puede soltar un equipo a una persona que no ha sido capacitada para eso, porque efectivamente puede tener un accidente. Dar aviso inmediato a sus superiores sobre la existencia de condiciones defectuosas o fallas de las instalaciones, maquinaria, procesos y operaciones de trabajo y sistemas de control de riesgos. ¿Quiénes diseñan el control de riesgos? Los ingenieros. Acatar las indicaciones de los servicios de medicina preventiva y seguridad industrial. No introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los lugares de trabajo, ni presentarse en los mismos bajo los efectos de sustancias embriagantes, estupefacientes o alucinógenas, y comportarse en forma responsable y seria en las ejecuciones de sus labores. Entonces resulta, muchachos, que en una oportunidad yo trabajaba en una empresa grandota de café. Entonces era un día lunes y entonces llegaron dos trabajadores y los trabajadores entraron por la portería común y corriente, pero llegaron borrachos. Eran coteros. Los coteros son aquellas personas que cargan bultos. Y entonces le dijo el uno al otro, entonces, ¿cuál es el desafío para hoy? Entonces le dijo, vamos a descargar este camión de 2 en 2. De 2 en 2 quiere decir que le echan 2 bultos de café. ¿El bulto de café cuánto pesa? A ver, ¿cuánto pesa el bulto de café, Laura Natalia? Elson, Adrián. Sí, profe. Exacto, 50 kilos. Bien, 50 kilos de café. O sea que 2 bultos son 100 kilos de café. Empezaron a bajar, ya llevaban medio camión abajo y el uno le dice al otro, no, el desafío son 3 bultos. 3 bultos. En la primera se le rompió el talón de Aquiles a uno de ellos dos. El talón de Aquiles, sí. Se rompió el tendón. Quedó con el pie así. Y eso fue hace muchos años y ellos estaban afiliados a algo que se llamaba precooperativa y esa precooperativa era más mala que quién sabe qué y no tenían hecho la EPS, era una cosa ficticia, etcétera, etcétera. Y el tipo quedó mal para toda la vida. ¿Por qué? Porque estaba borracho. Entonces, las sustancias embriagantes, alucinógenas y demás, pues hay que evitarlas en el lugar de trabajo. ¿Y cómo se da cuenta la persona? Pues no, es muy difícil, pero hay unos aparatos que se llaman alcoholímetros. Esos alcoholímetros pueden llegar miden efectivamente el nivel de alcohol de los trabajadores. Y arrancamos entonces con el título, con el capítulo 3, que hace referencia a las obligaciones de los trabajadores, y por acá el título 2, que nos habla de los inmuebles destinados a los establecimientos de trabajo. Y miren que todas estas cosas hacen parte de la ingeniería. Nos hace referencia aquí a una cosa de cargas dinámicas, etcétera, etcétera. Nos habla también que las edificaciones de trabajo se dividen en permanentes o transitorias. Y nos dice que las permanentes tienen unas características y las transitorias otras características. Las transitorias pueden durar hasta 1 año. Luisa Rojas, ¿hasta cuánto tiempo pueden durar las transitorias? Luisa, tierra, llamando a Luisa. Luisa Rojas. Aquí estoy, profe. Respóndeme la pregunta.
¿Me la puedes repetir, profe? Ah, entonces decimos que efectivamente los lugares de trabajo permanentes y transitorios son donde están destinados los trabajadores a desempeñar sus labores, y decimos que los transitorios son aquellos que llevan menos de un año y los permanentes más de un año. Perfecto. Nos habla que en la construcción, reformas o modificaciones de los inmuebles o establecimientos de trabajo se deberán tener en cuenta además los requisitos exigidos en el artículo 5, los corredores, pasadizos y pasillos, y el quinto hace referencia a esto. Todo lo que son instalaciones, máquinas, aparatos, equipos, canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable, desagüe, gas, tuberías, etc. Calefacción, refrigeración deberán reunir los requisitos para las reglamentaciones vigentes o que en efecto se dicten sobre la materia. ¿Y cuáles son los requisitos? Entonces, mire, vamos por favor a escribir aquí. Entonces nos habla del artículo 5, de algo que se van a aprender ustedes, que es el código de colores. Código de colores. Y aquí nos vamos a aprender el código de colores. Que es para tuberías. Y también para seguridad. Y está en la 2400. Por allá en el artículo, yo no recuerdo, pero por los lados está entre el 170 y el 202. Lo buscan y se lo aprenden. Son dos tipos. Sí, vean, sin temor de pronto a darles algo que no, a decirles algo de eso, podría estar 176 como por ahí, o 174. Es uno de esos dos, pero lo buscan entre 170 y 202. Códigos de colores para las tuberías y para la seguridad, y se me lo aprenden de memoria, ¿vale? Perfecto. Hablamos o decimos que efectivamente continuamos con esto. Esta es una cosa increíble sobre la cual nosotros vamos a trabajar. Mire, nos habla de corredores, de pasillos, de todo eso, de rampas, de chimeneas, de natural, de, bueno, todo esto. Nos habla acá de una cosa importante. Nos dice que todo local de trabajo debe contar con buena iluminación en cantidad y calidad. Acorde a las tareas que se realicen, debe mantenerse en condiciones apropiadas de temperatura, que no impliquen deterioro para la salud, ni limitaciones en la eficiencia de los trabajadores. Y se debe proporcionar la ventilación necesaria para mantener aire limpio y fresco en forma permanente. Nos habla de ventilación, nos habla de temperatura y nos habla de iluminación. Ese artículo 7. El artículo 7 nos habla de ventilación, nos habla de temperatura, nos habla de iluminación. ¿Y qué tan importante es eso? ¿Eso será importante o será que no es importante? La ventilación, Dios mío santísimo. La temperatura, mejor dicho, y sin iluminación no hay nada. Ventilación, temperatura e iluminación. ¿Qué tan importante es la ventilación en una empresa? Astrid, Carolina, ¿qué tan importante es la ventilación? La profe, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Adriana, ¿qué tan importante es la temperatura? Y Alejandra, ¿qué tan importante es la iluminación? Entonces, cada uno me responde. Astrid. La ventilación es muy importante porque pues, se puede haber como condensación de vapor y pues, el operario puede sufrir pues, de asfixia. Ujú. Y entonces, sí, claro, de pronto por un contaminante, claro, entonces tú nos hablas de un contaminante químico que hay en el ambiente y entonces ustedes recuerdan lo que son los TLBs, ¿cierto? El TLB. ¿Se acuerdan lo que es el TLB? TLB. El TLB. ¿Qué es el TLB? Luisa Daza, ¿lo recuerdas? ¿El TLB lo hemos visto?
Hola, profe. ¿Qué hola, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, profe. Entonces, mira, quiero pedirte un favor que me hagas una pequeña exposición de TLB para la siguiente clase. Tú tienes el... Bueno, profe. Sí, sí, es una cosa muy chévere. Hay un muchacho que hizo esa exposición que se llama Edwin. Ay, Edwin, del otro curso. De hecho, es compañero tuyo también, ¿te acuerdas? No. Bueno, entonces, hazme una exposicióncita de 5 minutos para la siguiente clase bien chévere, ¿vale? TLB. TLB significa límite máximo permisible. Threshold limit value. Límite máximo permisible. Entonces Astrid nos está contando que Astrid nos está diciendo que hay en el ambiente un contaminante químico que supera el TLB. Que supera el TLB significa que supera el límite máximo permisible y está causando una asfixia a los trabajadores que se encuentran en el lugar. Y entonces Astrid va a calcular el volumen que hay en ese recinto y nos vamos a ver unas tablas después para ver esos extractores, qué cantidad de caudal tiene que salir. Caudal es igual al área por la velocidad. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Q igual a V por A. Eso lo vimos cuando estábamos en 11 y cuando estábamos viendo por ahí física con las profes de física de la facultad. ¿Quién les dio física, Luisa? O de pronto el profe. Norlet. Norlet, claro, pues con mi amigo Norlet. Entonces Norlet decía Q igual a V por A, muchachos, no se olviden. Y se cogía la barbita así, ¿se acuerdan? No se olviden, no se olviden. Q igual a B por A. Eso decía Norlet. Y entonces decía, claro, pues si tú tienes un círculo, entonces sacas el área del círculo y te das cuenta de la velocidad y con eso tenemos el caudal, muchachos. No se olviden. Mi amigo Norlet es una persona muy querida. Perfecto. Y entonces Astrid nos hablaba de la velocidad, de la ventilación, la temperatura. ¿A quién le pedí el favor? ¿Adriana de pronto? Dale, Adri, cuéntanos. Buen día, profe. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Pues la temperatura afecta al trabajador porque pues uno como ser humano tiene una temperatura corporal, ¿no? Entonces puede producir cansancio y es un riesgo para la salud. Entonces el ambiente de trabajo debe tener una temperatura adecuada y pues también la ventilación tiene que ver ahí. Exactamente. Fíjate que la ventilación, cuando hacemos referencia a la temperatura, la ventilación hace dos cosas. La primera, la velocidad del aire que está tocando el cuerpo del trabajador hace que desprenda calor, y entonces lo refresca, lo refresca. De igual forma, el tema de la temperatura en el trabajador está ligado a dos cosas: al trabajo que está desempeñando, como tal, a la temperatura del ambiente. Y resulta que esas dos están ligadas y el trabajo que está desempeñando nuestro operario tiene dos cosas para calcular. La primera es el índice térmico, o sea, hacemos referencia a al metabolismo. Y ese metabolismo está dividido en dos: en consumo metabólico y en la carga térmica. El consumo metabólico tiene que ver directamente con el metabolismo basal. El metabolismo basal, ustedes saben qué es, que es la energía que consume una persona solamente por el hecho de vivir. Metabolismo basal. Y el CW, que es la carga térmica, es la labor que está desempeñando el trabajador. Está compuesto por posición y movimiento del cuerpo y por tipo de trabajo. Eso lo vamos a ver ampliamente cuando hagamos referencia a temperatura, y ventilación la vamos a ver increíblemente y vamos a aprender cómo hacer para evitar que se manifieste ese cáncer ocupacional en los trabajadores. Iluminación, le pedimos el favor a quién fue, creo que fue Laura Valenciano. A ver, aquí, Alejandra. Alejandra, le pedimos el favor de que nos hablara de iluminación. Háblanos un poquito de iluminación, por favor.
Pues la iluminación como tal es importante en el área de trabajo para realizar las tareas de forma adecuada y también influye un poco en el estado de ánimo de los trabajadores. Entonces, pues por eso sería muy importante y además de que para el correcto desarrollo de las actividades, pues es demasiado esencial, ya que si, por ejemplo, no hay una buena iluminación en algún pasillo, por ejemplo, podría provocar caídas o algún accidente. Sí, exactamente, puede llegar a causar un accidente, ¿cierto? Puede llegar a causar un accidente en la empresa. Entonces, aquí yo voy a anotar que Luisa, exposición. Perfecto, bien, páginas. Perfecto. Y entonces eso nos decía esta legislación con relación a esto que era la temperatura, la iluminación y la ventilación. ¿Y a dónde estaba eso que ya no lo veo? A ver. ¿A dónde está? Mire lo interesante. Esta es una cosa muy bonita, esta norma, ¿no? Mire, por aquí habla de la ventilación. Instalación de máquinas. Ajá. Vamos como que en el 7. Nos habla de los servicios de agua potable y más adelante nos va a decir para cuántos trabajadores necesitamos nosotros tener un punto de agua potable, y también nos habla de los servicios sanitarios, y más adelante vamos a aprender a ver para cuántos trabajadores necesitamos una ducha, para cuántos trabajadores necesitamos un lavamanos, un inodoro, un orinal, cada cuántos centímetros se va a considerar un orinal cuando haya orinales así como los que había en el colegio antiguamente. Esos los hay en las empresas, ¿no? Dependiendo de la empresa. Bien. Y nos habla acá, apropiado de temperatura que no impliquen deterioro en la salud, ni limitaciones de la eficiencia de los trabajadores. Y la eficiencia hace referencia a lo que estamos produciendo versus lo que deberíamos producir. Esa es la definición de eficiencia. Nos habla de que los locales de trabajo deben tener unas dimensiones necesarias y unas capacidades, una extensión superficial y capacidad de los locales, de acuerdo con los requerimientos de la industria. Y nos va a decir más adelante que como mínimo que cuando hablemos de campamentos, como mínimo tiene que ser 7 metros de un lado, por cada lado mínimo. Artículo 9 hace referencia a algo supremamente importante y nos dice que la superficie del piso del trabajador no debe ser menor de 2 metros cuadrados con un volumen de aire suficiente 11.5. Vamos a silenciar a los micrófonos. Aquí nos dice, efectivamente, que la superficie del piso no debe ser menor de 2 metros cuadrados y con un volumen de aire suficiente para 11.5 metros cúbicos, sin tener en cuenta la superficie y el volumen ocupados por los aparatos, equipos, máquinas, materiales, instalaciones, etc. Y dice que no se permite el trabajo en los locales de los locales cuya altura del techo sea menor de 3 metros. Cualquiera que sea el sistema de cubierta. O sea, 2 metros cuadrados libre de las máquinas y 11.5 metros cúbicos de aire que tiene que tener al trabajador y que la altura no debe ser menor de 3 metros. Muy bien. Parágrafo. El piso o pavimento constituirá un conjunto homogéneo y liso, sin soluciones de continuidad. Será de material resistente, antirresbaladizo y en lo posible fácil de ser lavado. Aquí nos habla que en las cercanías de hornos, calderas y todo esto, el piso debe ser de material incombustible, por lo menos en un radio de 1 metro. Nos habla el artículo 11 de las paredes. Deben ser lisas, protegidas y pintadas de tonos claros, susceptibles de ser lavadas o blanqueadas, y deben ser mantenidas, al igual que el pavimento, en buen estado de conservación. Perfecto, muchachos, ¿cierto? Y eso también nos lo decía esa norma que se llamaba antes 3075 y que ahora se llama, ¿qué? 2566. Carolina. Luisa Rojas, ¿cómo se llama la norma del INVIMA? Que era el 3075, ahora el 2566, ¿cómo que es? No, profe, no estoy segura. Ay, pero si ya vamos a salir de ingenieros agroindustriales.
Es importante que lo busquemos, ¿listo? Entonces, que nos habla de esto mismo. Las paredes lisas. Los corredores que sirvan de unión, escaleras y los pasillos interiores de los locales de trabajo que conduzcan a las compuertas, a las puertas de salida, deberán tener una anchura precisa, teniendo en cuenta el número de trabajadores que deben circular por ellas y de acuerdo a las necesidades propias de la industria o establecimiento de trabajo. Dice que la anchura mínimo de los pasillos interiores debe ser de 1,20. No se olviden de eso, 1,20. La distancia entre máquinas, equipos, etcétera, será de 80 centímetros como mínimo. Dice que cuando las máquinas, aparatos y todo esto se muevan, se tiene que dejar un espacio libre de 1,5 metros. Dice también, mire usted, ¿qué altura era que nos decía hace un rato que como mínimo 3 metros, ¿cierto? Y aquí ya nos dice otra cosa. Todo lugar por donde deban transitar los trabajadores tendrá una altura mínima de 1,8 entre el piso y el techo, en donde se encuentren instaladas estructuras que soporten máquinas, equipos, etcétera, para evitar accidentes como golpes y otros. Y se colocarán pasarelas metálicas con pasamanos que ofrezcan solidez y seguridad. O sea, cuando se pase por debajo de plataformas y todo eso, no puede ser de menos de 1,8. 14. Todos los locales de trabajo deben tener una cantidad suficiente de puertas y escaleras, de acuerdo con las necesidades de la industria. Las escaleras que sirvan de comunicación entre las diferentes plantas y edificios deberán ofrecer solidez, estabilidad y seguridad. Esta norma cambió, este parágrafo cambió y ya no es el valor de acá, sino que es 1,1. Se procurará que sean de materiales incombustibles, espaciosas y seguras, y deberán, o sea, las escaleras, y deberán estar provistas de pasamanos a una altura de 1,1. Y la barandilla que evite posibles caídas. 0,9 es diferente a 1,1. 0,9 era el dato que había antiguamente, pero ahora es 1,1. ¿Por qué? Porque resulta que el centro de gravedad del ser humano está en el ombligo. Entonces, una persona que mida 1,80, entonces 0,9 está exactamente en el 50%. Entonces se puede caer. No, 0,9 no es, sino es 1,1 para que lo tengan presente. Las trampas, aberturas y fosos en general que existen en el suelo, aquí ya dice que barandillas de 1,1. ¿Sí? Perfecto. Los locales de trabajo contarán con un número suficiente de puertas de salida, libres de todo obstáculo, amplias, bien ubicadas y en buenas condiciones de funcionamiento para evitar el tránsito en caso de emergencia. Bien, ya viene al tema de higiene, pero aquí ya habla de higiene, es higiene personal. Entonces nos dice que efectivamente ese artículo 17 nos dice que tiene que existir un lavamanos, un orinal y una ducha en proporción de 1 por cada 15 trabajadores. No se olviden de eso. Recordamos que el profe tiene una especialización en pedagogía. Entonces vamos a hacer 15 trabajadores. Hagámoslo todos, a ver. Una ducha, un orinal y un lavamanos por cada 15 trabajadores. A ver, los veo. Luisa Rojas, todos, a ver, hagamos todo el oso. 15, 15. Francisco, ¿estás muy serio? 15, 15. Dale, a ver, todos, a ver. 15. Esta pregunta generalmente la hago. A ver, Luisa Daza, a ver, muchachos. 15. Perfecto. Muy bien. Eso, no se olviden de eso, nunca se van a olvidar. Les decimos que un inodoro, un lavamanos y un orinal y una ducha por cada 15 trabajadores. Ah, bueno, y separados por sexo. ¿Qué significa eso? Astrid Carolina Vanegas, tenemos 14 hombres, una mujer. ¿Un solo baño? No, profe, 2. 2, pero ahí dice uno por cada 15 y 14 más 1 da 15. No, está bien, como tú dijiste, 2. Sí, porque dice que para cada sexo un baño. Exactamente. Exactamente, entonces eso es lo que dice. Dice también que tiene que tener papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón desinfectante y desodorante en las empresas. Esto es una cosa obligatoria.
Parágrafo. Los artefactos sanitarios, bueno, que tienen que ser en material impermeable, inoxidable, etc. Bueno. Cuando los lavamanos sean comunes o colectivos, se puede considerar que cada 60 centímetros longitudinalmente con su grifo corresponde a un lavamanos individual. Entonces, en la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿recuerda cuando uno se lava las manos? ¿Sí? En los baños. Entonces son colectivos. Entonces decimos que es un lavamanos por cada 60 centímetros. ¿Lo cumple la facultad? Sí, lo cumple. También nos dice que los orinales colectivos, pues tienen que tener, bueno, los orinales colectivos, para los que no lo conocen, son así como los lavamanos que tenemos en la facultad, pero pues más bajitos. Entonces, esos se llaman orinales colectivos y se considera un orinal colectivo uno por cada 60 centímetros. Y dice que tiene que tener un 5% de caída. Dice también que no pueden ser en muro de ladrillo, etc. Artículo 18, esto es importante. Se instalarán baños de ducha con agua fría y caliente, especialmente para los trabajadores ocupados en operaciones calurosas, sucias o polvorientas, y cuando estén expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel. Entonces nos dice acá que necesitamos tener agua caliente para aquellas personas que están trabajando en cosas calientes, como por ejemplo una panadería, como por ejemplo las calderas, o como por ejemplo cuando se trabajan con aguas residuales, etc. Entonces el trabajador tiene que llegar a su casa oliendo lo mismo que salió. Entonces, en lo posible, tiene que quitarle usted ese olor a combustible, tiene que quitarle ese olor a vainilla, en el caso de una panadería, tiene que quitarle entonces esa grasa, etc. Entonces el trabajador tiene que tener o temperatura de agua fría o caliente dependiendo del trabajo que esté desarrollando. Aquí nos dice entonces que cada inodoro debe ocupar un compartimiento separado y entonces nos dice que los pisos y las paredes deben tener de un material impermeable, baldosín hasta 1,20 de altura y que las puertas de ese baño deben tener como mínimo 1,80 de altura. Y nos dice que se debe dejar entre el piso y el comienzo del tabique una distancia de 10 centímetros para facilitar su limpieza. O sea, cuando uno va a un centro comercial, esto es lo que observa, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las... ¿Sí me siguen todos? ¿Sí estamos entendiendo? Sí. Bien. Aquí tenemos los espacios para los inodoros y todo eso. Artículo 20. Los pisos de los sanitarios deben tener unos desagües o sumideros en proporción de 1 por cada 15 metros cuadrados y el desnivel debe ser de entre 1 y el 12%. Entonces tenemos un área, muchachos, vean, tenemos un área de color rojo. Entonces, vean, tenemos esta área de este baño. El área para este baño y eso mide 8 por 12 metros. ¿Cuántos desagües o sumideros debe haber? Y la siguiente pregunta es, tenemos 32 trabajadores, de los cuales 3 son mujeres y el resto son hombres. Entonces dígame, ¿cuántos baños y cuántos sumideros debe haber ahí? Pues deben haber 3 baños y 3 sumideros. ¿En serio? Vos, Juan David, ¿qué opinabas?
Decías 3 baños y cuántos sumideros. Yo por ahí alcancé a ver que 3 baños y cuántos sumideros decía, como que 7. Uy, profe, ahí, no. Ahí sería un baño para las 3 mujeres. Sí. Pero ustedes serían, entrarían a regir 4 baños al pasarse 2 trabajadores del límite. No, para los que hay, ¿cuántos baños? No, sí. ¿Ah? Te oigo. Juan David, te oigo. Profe, pues 3 baños y 3 sumideros. 3 baños, estamos de acuerdo, 3 baños. Vamos a ver si los sumideros son los que son. 8 por 12. 8 por 12 da 96. Dividido entre 15 da como que 6, 7. Da 6,4. Profe, entonces uno ahí lo tomaría como 7 o como 6. Entonces, ¿cuánto da? Bueno, 8 por 12 da 96, ¿cierto? ¿Cuánto da 8 por 12? La tabla del 12. Sí, 96. 96 dividido entre 15, 7. Da 6,4. 6,4, entonces pongámosle 6. Listo, 6. Entonces, 6 sumideros y 3 baños. 6 sumideros y 3 baños. Está perfecto, listo. Entonces, sumideros. Profe, ahí tengo una pregunta. Si fuera, digamos, que diera 6, 5, ¿uno aproxima a 7 o sigue siendo 6? Siempre lo hago así. 6.51 puntos se va para 7. Ah, listo. Metros cuadrados dividido 15 es igual a 6.4 sumideros. Y 3 baños. 2 para los hombres. Y 1 para las mujeres. Disculpe, ahorita sí. Eso. Bien. Artículo 21. Yo quiero que alguien me explique eso. Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. Mire lo interesante, pero más interesante aún es que la iluminación debe ser suficiente para asegurar una intensidad uniforme de por lo menos 30 bujías pie, equivalente a 300 luxes. Una cantidad de cosas nuevas que estamos aprendiendo. Mire usted lo interesante. Por favor, Francisco, ¿qué significa la primera parte? La primera parte, sí. No, o sea, lo de la ventilación lo entiendo, pero ¿a qué te refieres la primera parte? Sí, los cambios sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. Y Eduard Sarria nos explica el parágrafo. No, a ver, se trata de que estamos aprendiendo y de que no estamos haciendo una evaluación, sino que lo que ustedes están sintiendo también lo sienten los otros 20 muchachos. ¿Por qué? Porque son cosas nuevas para nosotros, pero vamos a deducir esto entre todos. Los cuartos sanitarios deben tener sus ventanas para ventilación forzada que produzca 6 cambios de aire por hora. ¿Qué significa eso? Pues yo lo entiendo como, o sea, pues la ventilación forzada, o sea, que la corriente de aire del ambiente pues vaya en contra de la ventana para que vaya haciendo los cambios. Okay. No sé. Tranquilo. Usted nos habla de ventilación forzada. Y nos habla de ventilación forzada. Y nos habla de unas ventanas. Nos habla de ventilación forzada y nos habla de unas ventanas.
Entonces, muchachos, aquí tenemos un cuarto sanitario. Este cuarto sanitario quedó torcido. Cristian, pero afán, ¿de qué color hacemos el cuarto sanitario? ¿Azul? Sí, profe, puede ser azul. Eso, perfecto, gracias. Mira, te estamos haciendo aquí un bañito. Y este bañito tiene por aquí unas ventanas. Ventanitas, las ventanitas, ¿cierto? Claro, porque tiene que tener ventanas. Pero también nos dice que ventilación forzada, y esa ventilación forzada hace referencia a los extractores. Los extractores, véalo ahí. Entonces tenemos este aparato que está aquí. Que es un extractor. Los extractores tienen una característica que hace referencia a que se llama CFM. Significa pies cúbicos sobre minuto. Los CFMs, mírenlo. CFM significa cubical feet minutes, que significa pies cúbicos sobre minuto. Pies cúbicos sobre minuto. Pies cúbicos sobre minuto. Este extractor se llama un ventilador axial, ¿no? Ventilación axial. Axial significa que tiene un álave que gira. Entonces, eso es lo que significa. Vayan haciendo ese dibujito. Entonces decimos que ese es el ventilador. Ahí lo tenemos. El aire entra por aquí. Muchachos, miren el tablero. El aire entra por la ventana y sale por el extractor.
entra por la ventana, sale por aquí. El aire entra acá, de esta manera, así, ¿cierto? Entra suavecito y sale rapidito. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. En un baño debe tener 6 cambios de aire por hora. 6 cambios de aire por hora. Entre paréntesis, 6 renovaciones de aire por hora. Por hora. Piña. Y aquí tenemos 6 cambios de aire por hora o 6 renovaciones de aire por hora. Y eso nos lo ordena el artículo 21 del Estatuto de Seguridad Industrial, que es del año 1979. No se olviden de ese año, que fue el año en que yo nací. ¿Lo tenemos? Profe, yo no entiendo por qué los 6 cambios, o sea, ¿a qué hace referencia los 6 cambios de aire? Lo vimos hace un segundo en la resolución 2400, artículo 21. Nos dice, nos ordena que los baños tienen que tener por lo menos 6 cambios de aire por hora en una empresa. Y fíjate que eso es súper chévere para aprenderlo porque, hombre, si uno aprende esto, seguramente uno va a ser un duro. O sea, hago referencia a todo lo que estamos viendo nosotros acá en seguridad industrial, porque uno se vuelve un duro si uno maneja y si uno sabe de esto en una empresa. Yo se los digo porque pues yo trabajé varios años en Alpina, por ejemplo. Yo fui jefe de higiene y seguridad industrial, y lo único que uno hacía era aplicar este tipo de cosas que uno aprende. Profe, pero o sea, ¿cómo uno hace 6 cambios de aire por hora? O sea, a eso me refiero. Ah, sí, eso es lo que vamos a ver en el momento. Entonces, Ok. ponle cuidado, vale, ponle cuidado. Vamos entonces a aprender a hacer los 6 cambios de aire por hora. Entonces, esta medida, regálame, Valentina, altura, largo y ancho de este cuarto sanitario. Di números y yo te oriento. Altura 3 metros. Sí. Ancho por ahí unos 4 metros. Sí. Y unos 2. No, muy chiquito. 7 por. Recuerda que aquí entran los trabajadores y todo eso. Pone unos 10 o sí. Sí, 10, listo, 10 metros. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cuántos trabajadores laboran en esta empresa con base en eso si todos fueran hombres? ¿Si todos fueran qué, profe? Hombres. Con base en lo que acabamos de ver en la clase, por favor indíquenme cuántos trabajadores laboran ahí, en ese espacio, en esa área. ¿Vale? 30. ¿Cuántos? Sí. ¿Alcancé hoy 30? Sí, profe, 30. Listo. ¿Y cuántos sumideros debería haber ahí? ¿2, profe? Entre 2 o 3. Vamos a ver entonces, ejemplo del baño. Ejemplo del baño de 4 por 10, que nos da 40 metros cuadrados. Y eso lo dividimos entre 15 metros cuadrados y nos da 2. 2 punto algo, ¿no? Pero para el caso que dos baños.
O sea, 2 baños, lo que significa 30 trabajadores. ¿Cierto que sí? Y me decían que sumideros, ¿cuántos? ¿3? ¿Cierto que sí? ¿3 sumideros? Sí, profe, 3 sumideros. Perfecto, gracias. Entonces vamos a ver, entonces, ¿qué significan las renovaciones? Ese tema de las renovaciones hace referencia a lo siguiente. Recordamos hace unos minutos que hablábamos de CFM, ¿no? CFM. CFM se entiende como CFMs. Esas CFMs son las características que tienen los extractores. Este tipo de extractores se llaman extractores axiales. Y hay otras que se llaman turbinas, ¿no? Las turbinas son básicamente como, o sea, las turbinas como los secadores de pelo. ¿Cierto que sí? Turbinas. Entonces tenemos las turbinas y los ventiladores axiales. En este caso vamos a utilizar ventiladores axiales. Entonces vamos a ver, vamos a calcular entonces un ventilador axial de cuántos FMs se requiere. ¿Sí estamos? Entonces mira que vamos a aprender, Valentina, lo que tu pregunta es, la solución a tu pregunta es la siguiente. Entonces, vamos a ver el volumen de aire del baño. El volumen de aire del baño, yo recuerdo que tú me dijiste que era 3 metros de altura, 4 de ancho por 10. 120, 4 por 3, 12, 120 metros cuadrados, metros cúbicos, 120 metros cúbicos. Astrid Carolina, ¿cuántas renovaciones de aire decía la norma que debería tener? Mírala, aquí la tenemos. 6 cambios de aire por hora. O sea, ¿cuántos metros cúbicos de aire por hora deberíamos tener? 120 multiplicado por 6, 720 metros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿120 por 6 da 720? Sí, sí, sí. O sea, esos 720 metros cúbicos son el volumen que tiene que mover por la hora, ¿sí? Sí, 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 tal cual. Tú lo has dicho. Míralo. Tiene que mover este volumen que tú diseñaste acá. 6 veces tiene que moverlo este aparato, ese extractor. ¿Por qué? Porque la norma dice eso aquí. 6 cambios de aire por hora. Bien. ¿Qué significa eso? Pues vamos entonces. Míralo, 720. Entonces, lo que hacemos es que cogemos esos 720 metros cúbicos de aire por hora. O sea, las 6 renovaciones de aire en 120 metros cúbicos hace referencia a 720 metros cúbicos de aire por hora. Adriana Campo, ¿tú recuerdas un pie cuánto mide de largo? Creo que 29 algo, profe. ¿Cómo? ¿Metros? 29 algo, pero no me acuerdo bien. Espérate, voy a buscar un metro que tengo por ahí. Ya, aquí lo tengo. Quiero pedirle el favor. Juan Pablo, ¿tú de pronto tienes una regla por ahí encima del escritorio? ¿1 metro?
Pedirle a tu mamá un metro de modistería. Un momentico ahí, un segundo, busca una regla, porfa. Anda, anda, mamá, préstame una regla, préstame un metro. Listo, profe. Listo, quítate el zapato. Yo también me quité el zapato. Voy a medir cuánto mide un pie. Ahí va. Miren. ¿Alcanzan a ver? ¿Cuánto mide? ¿Sí ven que tiene una rayita roja abajo que dice 1FT? Adrián, ¿alcanzas a ver? Ay. ¿30? Eso, 30. Eso es lo que mide un pie. 30.48 centímetros. Apunten ese dato y no se les olvide. Y si se les olvida, pues le piden, llaman a Juan Pablo a ver cuánto era que medía el pie. Perfecto. Normalmente, entonces, ¿Ya le pedimos el zapato suyo o qué? sí, hijo el mío también. Entonces resulta que por allá en Roma hace miles de años cogieron y censaron a la población y le midieron el pie a cada uno de ellos y el promedio dio 30.48. Bueno, eso es como medio invento mío, pero es más o menos así, más o menos así fue como sacaron ese dato. Cogieron como 1000 personas y les midieron el pie. $30.48, o sea que un metro, ¿cuántos tiene? Como 3 pies, profe. Sí, 3 punto qué. 3.28, profe. Sí, señor. Entonces no nos olvidemos nunca de ese dato 3.28, o sea, Valentina, ¿estás por ahí? Claro, profe, aquí estoy. Dale, acuérdate siempre de este dato, 3.28 pies corresponde a un metro de largo. ¿Por qué? Porque Juan Pablo nos dijo que 30.28 era un pie, o sea que 100 centímetros que tiene un metro corresponde a 3.28 pies. Ay, 3.48, profe. 3.48, sí señor. 100 centímetros es 3.48, porque 30.28 corresponde a un pie. Entonces, perfecto, muchachos. Miren ustedes cómo estamos llegando a descubrir esa relación y eso que estamos aprendiendo. Entonces un metro cúbico. Bueno, entonces mira. Entonces, póngale cuidado. Continuamos acá. Decimos que un pie. Miren, miren, por favor, todos concentrados en el tablero. Un pie es 3.48. Un metro
Un metro es 3.28, ¿cierto? Momentico. Sí, profe, 1 metro es 3,28. Tiene que lo has anotado al contrario. Sí, está anotado al contrario. Ajá. Un metro es 3.28 pies. Entonces, un metro cuadrado, pues nada más pongámosle aquí el cuadrado, ¿no? Un metro cuadrado y esto lo subimos al cuadrado. O sea que un metro cuadrado es 3.28 al cuadrado. O sea, 10.78. ¿Cierto que sí? ¿10 punto qué, muchachos? O sea que un metro cuadrado. 10.78, 10.76, ¿cuánto da? 10,76. 10,76. Perfecto. Pies cuadrados. ¿Y un metro cúbico? Ah, pues simplemente pues le ponemos aquí 3 y aquí 3. ¿Listo? ¿Cuánto da? ¿Sí estamos? O sea, solamente tenemos que acordarnos que un metro es 3.28 y eso, cuando queramos saber cuánto es, pues simplemente lo subimos o al cuadrado o al cubo y listo. 35 punto 29. 29, perfecto. Entonces, lo único que tenemos que aprendernos es que esto es esto. Y o lo subimos al cuadrado o lo subimos al cubo, como fue. Un metro es 3 puntos. Y si se les olvida, se sacan el zapato y lo miden y ya. ¿Sí o no, Juan David? Perfecto. Bien. Entonces decimos que un metro cúbico es 35.29 pies cúbicos. Ah, ¿y cuántos tenemos acá? 720. Entonces, 720 metros cúbicos, ¿cuántos? ¿Listo? ¿Esa es la respuesta? A la pregunta. Metros cúbicos. No, debe ser mucho más, mira. Debe ser 720 por 35, 7 por 3, 21, debe ser como, no sé. 25.408. Eso es, perfecto. 25.408 es la respuesta. Respuesta, 25.408 pies cúbicos de aire por hora. ¿Cierto? Pasamos a la siguiente página. 25.408. 25.408 pies cúbicos de aire por hora. ¿Se entiende o no se entiende? Eso. Así era. Pero esta máquina, o sea, ese ventiladorcito, ¿cierto? Ese ventilador que tenemos aquí nos habla de CFMs. Mire.
CFM significa Cubical Feet Minutes, o sea, pies cúbicos de aire por minuto, y nosotros lo tenemos por hora. Miren el tablero. Esto nos habla de los CFMs, que es la referencia que viene en el extractor. Nos dice pies cúbicos de aire por minuto, pero como lo tenemos por hora, lo dividimos entre 60 y ya obtenemos la respuesta. Entonces, como lo tenemos por hora, sería simplemente dividir esto entre 60 para pasarlo a minutos. 25.408 pies cúbicos los dividimos entre 60. ¿Y nos da cuánto? ¿500? 423.48. Son 400. Recuérdame, 423.48. CFM. Esa es la respuesta. 423. Entonces necesitamos un ventilador de 423 CFM. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la nota musical. Vamos, bueno, a donde quieran. Vamos a la nota musical y le preguntamos a don Francisco. Don Francisco tiene ventiladores de 423. Él me va a decir, oiga, imagínense que yo tenía de 500. ¿Le sirve uno de 500? ¿O tengo también uno de 300 o uno de 250? Entonces él nos dice que tiene uno de 500, uno de 400 y que tiene varios de 250. ¿Cuál le sirve? Entonces, Cristian, ¿cuál le sirve, Cristian? Dice don Francisco. ¿Cuál le sirve? Profe, pues tocaría comprar uno de 500. Eso, entonces él le dice a una de las señoras que está atendiendo, Carmen, vaya y me busca uno de 500, que Cristian quiere uno de 500. Y viene la señora y dice, no, de 500 no hay, don Francisco, nada más tengo de 250. ¿Le traigo uno de 250? Le pregunta. No, proveedor. Perfecto. Listo. Entonces, 2 de 250 CFM. Quiero hablar con Valentina. Valentina, ¿estás ahí? Sí, profe. Esa es la respuesta a tu pregunta. Bueno, y entonces son los dos, ¿no? Hay de 250 y son los dos. Entonces, tengo que ubicar los dos y tienen que ser a una distancia. ¿Cómo los ubico, mejor dicho? Ya, vámonos al baño. Mira, ponle cuidado, aquí lo tenemos. Entonces, si tú me preguntas, bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en la parte de arriba. ¿Cierto que sí? Porque el aire circula de abajo hacia arriba. ¿Cierto? Entonces, así, entonces viene siempre así. El aire viene así y sale por la parte de arriba. Perfecto. Sale por la parte de arriba. Entonces, los podemos ubicar de la siguiente manera. En la parte de arriba, uno al lado del otro. Los dos pegaditos juntos o separaditos. En todo caso, tiene que ser por la parte más lejana a la ventana para que por la ventana entre el aire y salga común y corriente, que salga fresco. Listo. Perfecto, listo. Estamos de acuerdo. Profe, ¿puedes pasar la siguiente hoja de esta? Porfa, yo miro una cosa. Sí. ¿Está? Sí, esa, espérame un segundo.
¿Ya les dio? Bien. Muchachos, pero resulta que vamos a hacer otro ejercicio aprovechando este dibujo. Y ya esas medidas van a cambiar y no van a ser estas que tenemos acá, sino que van a ser las siguientes. 4 metros de altura. Ya lo vamos a hacer con amarillo. 4 metros, aquí va a tener 7.5 y por acá va a tener 13. Vamos a calcular el número de trabajadores, el número de sumideros y el número de extractores. Chéverísimo, me gustó.
Hola muchachos, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Profe, pues a mí me dio 1376,3 CFM. Y los sumideros, pues los aproximé a 7 porque eran 6,5. 1300. Ujú. Sí, sí, es posible. Esperemos a ver otro dato, a ver si... Francisco, ¿cuánto te dio? 1376 y lo dejé en 6 sumideros. Muy bien. Juan Pablo, Carolina, Mayra. Profe, a mí también me dio 1377 CFM y también aproximé a 7 sumideros. Eso, entonces, por favor, díctame los datos. Vamos a hacer el ejercicio en color amarillo para que los muchachos de pronto todos tengamos entonces el mismo ejemplo. Entonces, ¿las medidas eran qué? Ejercicio 2. Baños. Extractores. Baño. Medidas. ¿Me recuerdas las medidas? 14 por 4 por 7. No, 13 por 7.5 por 4. Espera. 13 por 7.5 y por 4. Por 4 metros de altura. ¿Cuánto da 13 por ¿Cuánto da eso? 390. 390 metros cúbicos. 390 metros cúbicos por 6 renovaciones de aire por hora. 2300 ¿qué? 2340. ¿2300 qué? Ahí está bien, profe, ahí está bien. Ok, metros cúbicos de aire por hora. Perfecto. Entonces eso al multiplicarlo, 2340, pasémoslo a pies. Lo multiplicamos por 10 punto ¿qué? Bueno, por 35 punto ¿qué? 35,29. Ajá. 10 cúbicos de aire por metro cúbico. Y eso nos da 70.000 ¿qué? 82.578,6. Esos son pies cúbicos en una hora. Entonces 82.578.6 pies cúbicos de aire por hora lo vamos a dividir entre 60.000 minutos. ¿Y nos da cuánto? 1.376,31 pies minutos. Pies cúbicos de aire por minuto. Entonces nos dice don Francisco que tiene ventiladores. Vea, ingeniero, tengo ventiladores de 300 FM. ¿Cuántos le doy? Entonces le decimos que ¿cuántos? 5, profe. 5. Perfecto, sí, 5. Tiene 5 extractores. Ay, tengo 4 nada más, ingeniero, dijo él. Les pregunta. Pregunta de examen. Solo tenemos 4. ¿Cuántas renovaciones de aire por hora se harán? Háganlo ustedes, esa no la voy a hacer yo. Háganlo ustedes y la dejo de tarea, ¿listo? Bueno, hablando de tarea, vamos a hacer este otro ejercicio para que ustedes... Profe,
Sí, te oigo. Una pregunta. Digamos, llegado el caso de que uno quiera hacer una ventilación controlada en un invernadero, ¿se tiene en cuenta Igual. estos mismos parámetros o también hay que tener en cuenta la temperatura? No, igual, igual. Entonces, para la temperatura, te vas a conseguir un aparatico. Mira, para la temperatura, te vas a la nota musical y conseguís un aparatico que se llama un ay, ¿eso cómo se llama? Bueno, es un termómetro que tiene dos salidas y entonces ahí le pones el rango. Entonces, perdóname la pregunta, ¿es un invernadero de amapola? Señor. Pues para yo poder decirte cómo es, tienes que decirme si es un invernadero de amapola o de marihuana o de qué. La verdad. Sí, es que tengo un primo que él hizo un La trabajo verdad, de la verdad, grado la verdad, la con verdad. la cannabis. Ajá. Entonces, él está buscando los permisos y cómo hacer algo más Técnico. sofisticado, entonces para controlar el aire y optimizar el crecimiento. Bueno, pero él fuma de vez en cuando, ¿no? Pues según él no, según. Sí, entonces como él tiene plática, entonces tienen que hacer lo siguiente. Para que no estén pendientes. No, mentiras. Ay, yo ahí les conté que una vez le pregunté a un muchacho, le dije, ve, no. Bueno, como estamos grabando no lo cuento, pero era un compañerito de ustedes también. Bueno, y yo dije, no, profe, yo estudio agroindustria porque a mí la agroindustria me fascina. Yo le dije, ¿y esa camionetota cómo la compraste? No, esa me la regaló mi papá. Y entonces, una doble cabina grandota. Y entonces le dije, ven, chévere, agroindustria, y ¿qué te sembra? No, ganadito y otras cosas. Y chévere, ¿y la finca grande? Me dijo, sí, como 60 hectáreas. Yo le dije, ¿y todas están en marihuana? ¿Todas están en, ¿y todas están en coca? Me dijo, no, 40 hectáreas nada más, 40. Ya te dije, ¿para qué pregunto cosas? Entonces, mira, sí, efectivamente, hay un aparatico que lo venden en la nota musical donde uno programa la temperatura y salen dos cablecitos para un termómetro y tienen rango entre tanto y tanto, entre tanto y tanto y tanto, y entonces de ahí va y sale otros dos cablecitos de ese. Eso se puede hacer con un aparatico que se llama, eso no vale mayor cosa, se llama, bueno, se me olvidó, pero eso no vale mayor cosa. Y se le conectan ahí los dos cables de la temperatura, entonces él se prende, se prende y se apaga dependiendo del rango. Eso se llama. Ahí en la nota musical te lo programan y todo. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente. Está buscando los permisos, dijo. Ah, bueno, profe, entonces ya sé que la nota musical y entonces allí ya lo programan y todo, pues ya uno llevando la temperatura que necesita, ¿cierto? Sí, eso es una cosa muy fácil. O si no, le dices a cualquier compañero tuyo que estudie automática, él te hace eso en un momentico. Es facilísimo, todo lo electrónico es una maravilla. Fíjense que ustedes como ingenieros agroindustriales y como forestales deberían hacer cursos de pronto en el SENA sobre automatización industrial básica. Eso es una cosa muy, muy sencilla, muy, muy chévere. Y puede ayudar en cositas así como es de que estamos hablando. .5, aquí pongámosle 12 metros y altura 3.9.
3.9 metros de altura. Y tenemos un extractor, por acá tenemos una ventanita. Ay, les voy a hacer... Ah, esta sí es chévere. ¿Será que les pregunto ahorita o se les pregunto en el parcial? Okay. Ahorita y ya lo vamos estudiando para cuando vuelva a salir en el parcial. Bueno, vamos a ver. Y por aquí tiene una ventanita. ¿Cierto? Entonces... esta ventanita. La ventanita mide 50 centímetros por 50. Yo no sé cómo se resuelve esto, pero le botamos corriente. De hecho, recordamos, bueno, no es que no sepa, ¿no? No es que no sepa, sino que me acabo de inventar el ejercicio. Entonces quiero saber la velocidad por la cual entra el aire. Esta pregunta está muy bonita, ¿cierto que sí? La velocidad por la cual entra el aire por la ventana. No, esa pregunta yo la debía haber. Esa pregunta era como para un parcial. Bueno, pero les puedo preguntar otra cosa. Bien. Velocidad por la cual entra el aire por la ventana. Ya recordamos que Q es igual a V por A. Entonces tenemos Q, lo tenemos y tenemos el área de los extractores. Esos extractores van a medir 18 pulgadas. Los extractores van a medir 18 pulgadas. Esos extractores van a medir 18 pulgadas y vamos a decir que son de 500 CFM. Los que hay en la nota musical, entonces miren, ahí ya tenemos el área, que es esta de acá, tenemos Q, que es el que vamos a encontrar, y vamos a encontrar la velocidad de salida. Esa velocidad de salida va a ser la misma velocidad de entrada, ¿cierto que sí? Pero como tenemos esa velocidad de entrada de acá, o sea, la velocidad de salida es la misma velocidad de entrada. Si estamos, miren en el tablero. Como tenemos el área de aquí, y como vamos a tener el área de acá, vamos a encontrar la nueva velocidad. Ah, ese ejercicio está muy bonito, muchachos. Pero no se lo voy a resolver. Ya les dije cómo se hacía. Profe, ahí la ventana dice 50 centímetros. Sí, 50 por 50. Bueno. ¿Listo, muchachos? Entonces, ¿quedamos claros con eso? No les voy a repetir cómo se hace porque eso queda grabado. Entonces, el que quiera, pues va y repasa. ¿Listo? Chao, chao muchachos, nos vemos. Ahí ese, profe, ya nos vemos. Gracias, profe, chao. este ejercicio está súper bonito. ¿Sí o no, que Sí, profe, gracias. el ejercicio tiene cara de estar chévere, ¿sí o no? Bueno, chao, nos vemos, un gusto verlos. Chao, profe, gracias. Chao, Adriana, chao, Luisa, chao, Andrés. Chao, profe. Chao, Jennifer, chao, Edwin, chao, chao.